el derecho laboral costarricense se regulan las relaciones entre patrono y trabajador. Sin embargo, en la práctica se da la mal llamada regla del trabajador de confianza. Este va a ser el tema de Legalmente, el podcast de Facio Cañas, con lo cual le vamos a dar la más cordial bienvenida al socio Luis Sánchez y a Mauricio Bolaños, of Counsel de Facio Cañas. Bienvenidos. Gracias, Stephanie. Gracias por invitarnos en este podcast que vamos a tratar de desarrollar y llevarles un tema que es de suma importancia, de mucha utilidad y también muy controversial por la forma en que se ha planteado a nivel popular, contrastando con lo que dice el Código de Trabajo y también la jurisprudencia. Tal vez voy a iniciar yo explicándoles por qué esto o por qué este tema resulta ser así de particular. El trabajador de confianza o la regla del trabajador de confianza lo que refiere es a que existe un trabajador o un tipo de trabajador que por una condición subjetiva resulta adquirir confianza de parte del patrono. Y esa confianza de parte del patrono hace o lo lleva a que ese patrono le pueda asignar una jornada ordinaria, o sea, sin tener tiempo extra, extendida, de hasta 12 horas en el día por hasta 72 horas en la semana, o sea, 12 horas por día por 6 días a la semana. La única particularidad es que en materia de descansos, ese tiempo de descanso ya no se torna de media hora por jornada, sino que es un descanso mínimo de hora y media. Esa es en resumen la regla del trabajador de confianza. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El primer tema que es importante entender acá es qué es o qué resulta ser el trabajador de confianza y en verdad si eso concuerda con lo que el Código de Trabajo o eventualmente la jurisprudencia ha dicho. O sea, es el concepto del trabajador de confianza. Relacionado con eso, lo que tenemos es una disparidad entre lo que nosotros creemos que es el trabajador de confianza, que nuevamente es una persona a quien subjetivamente se le deposita confianza, con respecto de lo que la confianza objetiva representa. En esa materia, los jueces y juezas han establecido que un trabajador de confianza, ¿verdad?, es asimilable a lo que se conoce como un representante patronal. Y un representante patronal es una figura a quien, por supuesto, ¿verdad?, por la característica de su perfil, está en una posición de relevancia y de mando con respecto del resto de trabajadores. O sea, esa persona personifica al patrono en la toma de ciertas decisiones. Entonces podríamos decir que ese trabajador de confianza, en términos objetivos, no es una persona a quien yo le digo que le tengo confianza. Es una persona que, relacionándolo a su perfil de puesto, ¿verdad?, tiene ciertas características que lo posicionan como un representante patronal. Ese es el primer tema. El segundo tema, que ha sido de extrema relevancia, es si la regla es o se circunscribe solamente al trabajador de confianza. Porque decíamos que nuevamente y a nivel popular lo que hemos tenido es la conceptualización de que al trabajador de confianza se le puede asignar este tipo de jornada. Ahora bien, el artículo 143 establece una serie de perfiles dentro de los cuales está incluido el trabajador de confianza, pero no solo se reduce a esa figura. Y es importante notar que es una serie de perfiles de puestos. O sea, no son características subjetivas de la persona, son características objetivas del puesto, que hacen que finalmente la hipótesis de esta regla, que involucra una jornada ordinaria extendida o extraordinaria, se pueda aplicar. Y aquí voy a pedir a Mauricio que nos ahonde un poquito más en este tema, tanto de los perfiles como también cómo la jurisprudencia ha venido manejando estos conceptos y también cuáles retos hemos tenido nosotros a nivel de tribunales laborales para afrontar casos en donde lo que se persigue es, por supuesto,
descartar la aplicación de esta regla para procurar que los trabajadores tengan acceso a una cantidad, por supuesto, importante de horas extras. Mauricio. Sí, gracias, Luis. En efecto, aquí el desconocimiento con respecto a la aplicación correcta del término de trabajador de confianza nos lleva a observar casos en los cuales se puede observar ese desconocimiento desde la suscripción de contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades hemos visto contratos de trabajo en los cuales se especifica dentro del tipo de jornada que el trabajador tendrá la jornada que corresponde al trabajador de confianza. Entonces ya ahí empieza uno a observar, digamos que falencias o confusiones respecto a temas de jornada, ya que el artículo 143, como bien lo has indicado vos, establece una serie de supuestos o una serie de hipótesis a los cuales se le establece una jornada, digamos que diferenciada, una jornada ordinaria diferenciada de hasta 12 horas de trabajo diario. Con un periodo de tiempo de descanso que no puede ser menor a 1 hora y 30 en el transcurso del día. Pero si vemos en la literalidad de ese artículo, no solamente se habla del trabajador de confianza como uno de sus supuestos o una de sus hipótesis, sino que se hablan de muchos más. Los gerentes, los administradores, los trabajadores que desempeñan sus funciones, su trabajo fuera de las instalaciones de la empresa, sin mediar fiscalización superior inmediata, los comisionistas, entre otros. Son alrededor de 8 o 9 hipótesis en las cuales una de ellas simplemente es el trabajador de confianza. Entonces, desde ahí es importante a la hora de suscribir los contratos que si lo que queremos es determinar o establecer una jornada con el trabajador que establezca una jornada de hasta 8 horas de trabajo, es mejor hacer referencia inmediata a que el trabajador se le aplicarán las normas o las reglas del artículo 143 en lugar de poner simplemente que se le aplicarán las reglas del trabajador de confianza, ya que de esa manera estaríamos abarcando todos los supuestos o todas las hipótesis. Eso a nivel contractual. Y si nos vamos a nivel jurisprudencial, de la misma manera. Observamos, en el transcurso de los años he observado gran cantidad de colegas que tratan de abordar la figura de la jornada del artículo 143 circunscribiéndola específicamente al supuesto del trabajador de confianza, lo cual es incorrecto. Dentro del litigio y las responsabilidades de uno como litigante, sobre todo si está digamos, bajo la tesis de defensa de demostrar que el trabajador le abarcaba la jornada del artículo 143, pues la responsabilidad del litigante es enmarcar y llevar la prueba suficiente al juzgador para encauzar una de las hipótesis al supuesto específico que cada uno de los litigios se está determinando. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si lo que vamos es a intentar que un juez nos establezca la jornada de hasta 12 horas del artículo 143 y ese trabajador es un agente de ventas que desempeña su trabajo diariamente visitando locales comerciales de sus clientes, pues evidentemente no vamos a hablar de un trabajador de confianza, sino que vamos a hablar del supuesto del artículo 143 que establece que le aplicará esa norma a los trabajadores que desempeñen su trabajo fuera de las instalaciones de la empresa y sin mediar una fiscalización superior inmediata. Entonces, aquí lo importante, Luis, reitero, es que sepamos encuadrar cuál de las hipótesis del 143 queremos abordar y queremos defender en un litigio para de manera correcta tener el resultado final dentro del proceso. Excelente. Ahora, a mí me gustaría tal vez repasar un poco más a profundidad cuáles son estos perfiles. Estamos hablando, por supuesto, de que el trabajador de confianza es uno de ellos y por supuesto es el que se ha utilizado como el título para promover este tipo de regla. Habíamos dicho que a nivel de jurisprudencia lo que se ha asimilado el concepto de trabajador de confianza es a una figura de un representante patronal, llámese gerente, llámese administrador, y hemos tenido varios casos que hemos defendido exitosamente, pues afianzando ese tipo de concepto y relacionándolo con la regla para que se confirme que está cubierto por ese artículo 143. Ahora, me llamó mucho la atención este otro perfil, que es el del trabajador que presta sus servicios fuera de las instalaciones de la empresa.
Y recuerdo que el artículo 143 hace mención de 2 o 3 hipótesis. Una es solo el trabajador que presta sus servicios fuera de las instalaciones de la empresa. Recuerdo que también habla de agentes, ¿verdad? La figura del agente, ¿verdad? Que no solo por ser agente entra dentro del perfil, sino que tiene que ser un agente que presta natural y normalmente sus servicios fuera de las instalaciones de la empresa. Y habla ahí de otras hipótesis como el que definitivamente ocupa puestos, vamos a ver, en donde lo importante es su sola presencia, que no está sujeto a fiscalización. O sea, es una serie de hipótesis y de perfiles distintos, ¿verdad? Ahora, importante también, y me llamó mucho la atención cuando Mauricio nos cuenta o nos comenta, que muchas empresas o muchos patronos pretenden asignar la jornada consensualmente, por contrato, o sea, desatendiendo los perfiles del puesto, pues se asignan por contrato de que este trabajador va a gozar o estar sujeto por la jornada de 143, cosa que, como lo explica ahora Mauricio, no puede ser válida. O sea, si yo no tengo el perfil, no cumplo con el perfil como trabajador, no hay pacto que valga para sujetarme a la jornada del 143. Así es. Aplica el contrato de realidad en el derecho laboral. Así es. Finalmente, el último reto bastante interesante que nosotros hemos tenido mucho es cómo se litiga este tema. O sea, ¿qué pasa? ¿Con qué nos encontramos frente a un litigio? ¿O cómo son normalmente los procesos jurisdiccionales que nosotros enfrentamos con estos temas? También indica Mauricio y nos confirma que un trabajador lo que normalmente hace, en desacuerdo por haber sido pagado de esa forma, o sea, con una jornada ordinaria de 12 horas, digamos que piensa que su jornada ordinaria era de 8, ¿sí? Una jornada ordinaria de 8 horas. Entonces, de la hora 8 a la hora 12, viene y dice, esa jornada era extraordinaria. Lo que normalmente pasa, y aquí pido a Mauricio que nos confirme, es cómo hacen esos cálculos para pedir. Particularmente en este tema, es uno de los temas más relevantes de esto a nivel de litigio, que si esos trabajadores lo que hacen es pretender de la hora 8 a la 12 el 50% de recargo, o si nos piden el 150% de recargo como si no hubieran sido pagadas. Sí, el punto es interesante. ¿Por qué? Porque a nivel salarial hay que tener claro que los trabajadores de confianza, una de las características que tiene este tipo de puesto es que generalmente ganan un salario mayor de que cualquier otro trabajador desempeñaría. ¿Por qué? Porque, y eso tiene su lógica. Su lógica es que evidentemente si la jornada de trabajo es de hasta 12 horas y esas 12 horas son ordinarias, entonces su salario debería al menos, ¿verdad? Razonablemente al menos cancelar no 8 horas de trabajo, sino 12 horas de trabajo ordinario. Entonces, desde ese punto de vista, las petitorias que se hacen por parte de los trabajadores generalmente es alegando que su salario debe ser compensado, que su salario ordinario solamente compensaba 8 horas y que las 4 horas restantes deberían de ser calculadas en su totalidad, o digamos reconocidas en su totalidad al 1.5% del valor de la hora ordinaria. La manera en que nosotros hemos abordado estos temas, aparte de que siempre defenderemos la existencia de alguno de los supuestos del artículo 143, aleatoriamente también estaríamos defendiendo la tesis de que en caso de que por alguna circunstancia el juez estime que no calza ese tipo de trabajador en alguno de los supuestos de ese artículo, pues que al menos se tenga por compensada la totalidad de las 12 horas laboradas, que su salario ya compensó 12 de manera ordinaria, y que de haber alguna diferencia será una diferencia únicamente del 0.5% de la jornada, de esas 4 horas restantes, ¿verdad? Ese digamos, es el criterio que hemos defendido y con el que generalmente hemos tenido la suerte o la venia de los juzgadores al momento de obtener sus sentencias. Excelente. Esto es muy importante
porque no solo se trata, digamos, de un tema preventivo a nivel de contratación, sino también de manejo en el evento de que un trabajador, luego de terminar la relación laboral normalmente, esté descontento con la forma en que se le pagó, aun cuando hubiera sido acordado, y por supuesto ve la oportunidad de tratar de recibir algún tipo de reajuste por jornada extraordinaria. Tal vez para ir cerrando, a mí me gustaría tratar de llegar a una serie de puntos o conclusiones y consejos que pudiéramos trasladarles sobre este tema. El primero y el más importante es entender que la regla del trabajador de confianza no es solo la regla del trabajador de confianza. Existen una serie adicional de perfiles, de puestos que están descritos en el Código de Trabajo, en el artículo 143, que permiten a las partes de una relación laboral, pues pactar válidamente ese tipo de jornada. Entonces, aquí lo primero es revisar los perfiles, asignar, si se puede, uno de ellos al trabajador, y si está asignado el perfil y concuerda con uno de los que establece el 143, podemos pactar válidamente una jornada de este tipo. Relacionado, por supuesto, con esto, hay que revisar el artículo 143 y nosotros siempre somos pues muy insistentes en la necesidad de estar revisando estos temas. O sea, no solo quedarnos con lo que oímos por ahí, lo que nos cuentan sobre la regla del trabajador de confianza, etcétera, etcétera. El segundo tema es que si creemos que tenemos específicamente a un trabajador de confianza, pues no es o no pensar que lo tenemos por esa condición personal de confianza que desarrollamos con el trabajador. Esto en esta legislación no vale para asignar esa jornada del 143, como curiosamente sí lo vale en otros países, y yo particularmente recuerdo el caso de la legislación nicaragüense en donde existe una alusión al trabajador de confianza que le da derecho a cierto aumento en la liquidación, en las indemnizaciones para un despido. Ese no es el caso de Costa Rica. En Costa Rica, nuevamente, tenemos amarrado el concepto de trabajador de confianza a una característica también de un perfil de puesto que ha sido desarrollado a nivel de jurisprudencia. El tercer punto que a mí me interesa muchísimo enfatizar es no quedarnos que la regla solo abarca o es relevante en la medida en que tenemos que establecer un contrato con un trabajador y podemos o no asignarle la jornada, sino adicionalmente para cuando, obviamente no va a ser el caso más querido o el mejor, tengamos que afrontar un litigio, o sea, un cobro por horas extras basado eventualmente en la aplicación del artículo 143 del Código de Trabajo. Para esos casos hay que tener muy claro que la forma de contestar o de llevar este caso o de responder a él no va a ser o no debe ser defendiendo exclusivamente la hipótesis de la confianza o del trabajador de confianza. Y aquí hay que estar muy claros en que los jueces y juezas de alguna forma también participan de esta, vamos a ver, de esta tendencia a querer ver o visualizar estos casos dentro de esta figura del trabajador de confianza. Y aquí nuestra recomendación final es tratar de abordar el tema desde la perspectiva del 143, estableciendo la necesidad de que los jueces puedan ver la situación completa, analizarla y confrontarla con el artículo 143 y las hipótesis que sobre ese tema se presentan. Tal vez solo es importante, ya que tocaste el tema de litigio, siempre recordando que en el caso particular de jornadas, la carga probatoria de demostrar qué tipo de jornada existe siempre la va a tener el patrono. Entonces, dependiendo del lado de la cerca donde estés o del lado de la cancha donde estés, si estás del lado del patrono, tenés que tener siempre el cuidado de que la carga probatoria de demostrar sin lugar a dudas, la duda va a beneficiar en todo caso al trabajador en ese caso, sin lugar a dudas tenés que demostrarle al juzgador es que ese trabajador calzaba dentro de uno de los supuestos o hipótesis del 143. Si ese trabajo no lo lograste hacer con ese nivel de efectividad, muy posiblemente vas a tener un resultado desfavorable. Bueno, eso es. Muchas gracias por habernos acompañado. De verdad, uno de estos temas tan interesantes para nosotros y creemos que
para toda la comunidad de personas de este país que nos puedan estar viendo, porque eventualmente pueden ser afectadas por un tema de estos o puede ser relevante ya sea desde el lado de trabajadores o como patronos, para poder encauzar correctamente las relaciones laborales de acuerdo a los estándares e hipótesis que establece el Código de Trabajo. Queremos venirles a ustedes y llevarles más de estos temas, y próximamente o en el futuro cercano vamos a estarles exponiendo otro tipo de asuntos también con el mismo tipo de interés y relevancia para todos ustedes. Gracias.